El silencio, la puerta a realidades espirituales trascendentes. El silencio es el camino más fácil y más asequible al aspirante moderno, y es muy difícil de ser seguido pese a la sencillez con que es presentado. Vicente Beltrán Anglada. Desde hace algunos años, varias de las personas que conformamos el equipo de Sirviendo a la Humanidad, un programa de radio de Mantra FM, estamos sintiendo la llamada a investigar y practicar el silencio como parte de una indagación acerca del Agni Yoga y la serena expectación, tal y como nos presentó estos conceptos Vicente Beltrán Anglada. A lo largo de esta investigación, hemos ido descubriendo diferentes aspectos del silencio, de los cuales vamos a presentar algunos aquí. En primer lugar, habría que destacar a qué tipo de silencio nos estamos refiriendo. A nivel físico, el silencio se relaciona no solo con la ausencia de palabras, sino también con el uso adecuado y justo del verbo, con una utilización precisa y consciente del lenguaje. En el siguiente nivel, el emocional, estaría representado por paz y equilibrios internos, ausencia de apego o rechazo a las emociones, a través de la observación atenta de las mismas. El silencio mental es aquel estado más allá de las habituales rumiaciones de la mente. Los vaivenes y oscilaciones del pensamiento entre los recuerdos del pasado y las fantasías sobre el futuro son sustituidos por una atención centrada en el momento presente, emergiendo una experiencia más plena de aquello que acontece en cada momento, sin interpretaciones ni juicios preconcebidos. Entendemos que investigar e incorporar en nosotros, en la medida de lo posible, estos tres tipos de silencio es más que nunca necesario en la agitada época que estamos viviendo, para llegar a un contacto con nuestra parte espiritual y acceder a mayores niveles de comprensión y vivencias de realidades internas. Aquello que en esencia somos, nuestro ser más real, está siempre presente, pero oculto por las construcciones mentales emocionales de la personalidad, que lo mantienen velado y nos sumen en la ilusión de Maya, en el cual lo habitual es estar oscilando entre los duales opuestos, en un continuo rechazo de aquello que nos disgusta y un ferviente deseo de obtener lo que como personalidad nos place. Si aspiramos a vivir como almas, a empezar a percibir de manera fehaciente que somos espíritu o conciencia universal, expresándose a través de unos vehículos de manifestación, ineludiblemente tendremos que entrenarnos en el arte de la observación silenciosa, agudizando nuestra percepción tanto en lo que ocurre fuera como dentro de nosotros. No es posible experimentar nuestra parte superior y entrar en un nuevo estado de conciencia obviando o no reconociendo las diferentes energías que componen nuestra personalidad. La indagación espiritual transita por senderos de sinceridad y desnudez absoluta, en los cuales hemos de reconocer tanto al guardián del umbral como al ángel de la presencia. Se trata no de una modificación o mejora de la personalidad, de un pulir el yo conocido, sino de algo mucho más radical y profundo, del paso a otro nivel de conciencia, en el cual
cesa la fuerte identificación de nuestro yo con los habituales patrones emocionales y mentales, apareciendo una nueva e incuestionable vivencia de nuestro yo más real. La observación silenciosa es la llave y el motor de este proceso, pues la luz que derrama en nosotros destruye la identificación con la personalidad, con lo conocido, con aquello que hasta el momento creíamos ser. Es precisamente este punto el que aleja a muchas personas, incluso genuinamente comprometidas en principio, de seguir progresando en el camino espiritual, de embarcarse en la experimentación del silencio, pues existe un temor a desaparecer, a dejar de existir. Este temor procede de la personalidad, en particular de nuestra mente concreta, la cual quiere tener un dominio y papel principal en nuestra existencia. Nuestro sentido del yo se ve de manera habitual fuertemente identificado con nuestros procesos mentales, y si estos se acallan, parece que vayamos a quedar reducidos a la nada. Así nos lo suele transmitir nuestra mente, poniendo todo tipo de excusas para rehuir el silencio, pues significa la muerte de lo acumulado en nuestra personalidad en el transcurso del tiempo. ¿Qué se encuentra en el silencio? Aquello que cada uno encuentra cuando nos embarcamos en la aventura de hacer silencio interior va a depender mucho de nuestra intención, los determinantes kármicos, el momento evolutivo en el cual nos encontremos y los aprendizajes y tareas que nuestra alma debe desplegar en una determinada encarnación. Por lo tanto, podemos afirmar que la experiencia de silencio en cada persona es íntima y particular. A cada cual le será revelado aquello que necesita en cada momento. Al mismo tiempo, hay puntos en común que muchas personas comparten. En un primer lugar, y como paso previo a estados de silencio más profundos, se desarrolla la habilidad de la atención u observación silenciosa. En este punto, nos convertimos en testigos de deseos, expectativas, creencias y patrones culturales que constituyen nuestra personalidad. Emergen partes inconscientes y posiblemente aparezcan ante nosotros características de nuestra personalidad que no son de nuestro agrado. La mente concreta, aferrada a su concepto del yo, intentará por todos los medios que no sigamos adelante, pues la supervivencia de las estructuras que le dan soporte como entidad se ven amenazadas. Si persistimos en mantener nuestra atención con intención pura y de servicio, exenta de deseos de experiencias extraordinarias o fuera de lo común, el silencio se irá profundizando, de manera que las sensaciones del cuerpo físico y las emociones habituales se diluyen. Gracias a la atenta observación, somos capaces de adquirir una distancia respecto a los pensamientos que aparecen en la pantalla mental, llegando a un punto en que la atención es tan intensa que el pensamiento no aparece si la situación no lo requiere. En este punto, el silencio adquiere una mayor entidad, una presencia viva, y algunas personas empiezan a reconocer que su verdadera identidad es el silencio consciente, donde se expresa la conciencia compartida. Surge una vivencia de unidad con todo lo que existe, que es difícil o imposible de expresar con palabras.
aparecen asimismo experiencias de plenitud, alegría, libertad, una constatación de que nuestro ser es amor y luz, y que se encuentra más allá del pensamiento. Hay quienes se quedan en este nivel de silencio, y otras personas siguen profundizando, yendo más allá. El yo personal desaparece totalmente, y pueden tener lugar diversos tipos de experiencias trascendentes. El estado de no dualidad nos puede llevar a experimentar una conexión no solo con todos los seres humanos y demás reinos del planeta, sino también con otros planetas, galaxias y universos. La sensación de amor y de expansión llega a ser inenarrable, completamente desconocida, imposible de describir con parámetros humanos. En resumen, el silencio, la vacuidad o el vacío preparan nuestro espacio áurico para ser receptores de energías más sutiles que nos transforman y que, con el tiempo y el afianzamiento de muchos seres humanos, darán lugar a una nueva sociedad. Evidentemente, no dejaremos de tener emociones, pero irá cambiando su cualidad y nos iremos acercando a la vivencia del amor universal. Los pensamientos tampoco desaparecerán, sino que serán los adecuados a la necesidad del momento. Utilizaremos la mente concreta cuando sea necesario y permanecerá callada cuando no se requiera su intervención. Entonces, al liberarnos de una rumiación mental inadecuada, creamos un espacio para que se manifiesten intuiciones e ideas abstractas. Nos abrimos a captar arquetipos divinos y encontrar propuestas originales, benéficas, soluciones innovadoras a los problemas de la humanidad. La inspiración angélica superior no encuentra obstáculos y podremos asistir a un nuevo renacimiento de las artes que reflejen la belleza y armonía de los mundos superiores. Silencio y el despertar espiritual en la actualidad. Desde la antigüedad se ha reconocido la importancia del silencio. Ya Pitágoras lo estableció como requisito para entrar en su escuela, y siempre ha formado parte de distintas tradiciones religiosas, como por ejemplo el cristianismo místico, el budismo zen, el sufismo dentro de los musulmanes, la cábala en los judíos, el Vedanta Advaita y el hinduismo, entre otras. Sin embargo, el interés por la atención y el silencio, tanto interno como externo, ha ido aumentando en gran medida en nuestra época, siendo muy destacable desde mitades del siglo XX. Dicho interés ha superado las barreras de lo religioso y lo esotérico, manifestándose también en la psicología, medicina y neurociencia. En esta difusión a gran escala han contribuido autores muy destacados, tanto orientales como occidentales: Krishnamurti, Dhiravamsa, Thich Nhat Hanh, Iliecio-Ara, Ramana Maharshi, Nisargadatta, Consuelo Martín, Sesha y una innumerable lista de instructores de la no dualidad como Enrique Martínez Lozano y Eckhart Tolle, entre otros muchos. También cristianos como Frank Halix, Willigis Jagger, Anthony de Melo, Javier Meloni, Pablo Dors, que a su vez tienen sus antecedentes en John Main, Thomas Keating y Lawrence Freeman, entre otros. Se empieza a hablar actualmente de las ciencias contemplativas como una continuación ampliada de lo que es mindfulness,
Y en este ámbito científico podemos mencionar a John Kabat-Zinn, Richard Davidson, Daniel Goleman, el psiquiatra García Campayo, Vicente Simón, que están expandiendo el mindfulness o atención plena, aplicándolo en la medicina, la educación, las empresas, la política y la sanidad, como paso inicial a una toma de conciencia más profunda sobre nuestra identidad espiritual. En el terreno esotérico queremos mencionar la obra de Vicente Beltrán Anglada, ya que un estudio profundo de la misma nos revelará la importancia que el autor dedica a la atención y el silencio en relación a la vivencia del Agni Yoga. Todo esto mencionado está generando un movimiento mundial de despertar de conciencia que varios autores e instructores describen como un despertar espiritual colectivo. Este proceso está reflejado en la investigación que ha realizado Steve Taylor y que ha publicado en el libro El Salto, el mapa del despertar espiritual, donde explica las diferentes formas de despertar. Nos muestra que es habitual que personas comunes y corrientes, provenientes de muy distintos ámbitos y condiciones sociales, sean capaces de despertar a una realidad más intensa e inclusiva, aun cuando no posean ningún conocimiento o experiencia previa sobre las vías o las prácticas espirituales. Atendiendo a lo expuesto, concluimos que somos muchas las personas que estamos percibiendo que el silencio es la puerta a vivencias espirituales trascendentes que nos permitirán adquirir una visión más verdadera de quiénes o qué somos. Este despertar o toma de conciencia colectiva va a abrir el camino que nos permita vivir sin conflicto con nosotros mismos, con los demás y el mundo que nos rodea. El ideal de un mundo en paz, de un compartir global justo y una armonía en las relaciones entre los pueblos, se hará posible en la medida en que cada uno de nosotros nos comprometamos a descubrir las energías sutiles que se hallan ocultas tras el malla de la existencia conocida. Si tenemos el valor de desnudarnos en el silencio y soltar aquello que creemos ser, nos constituiremos en cálices receptores de las energías del espíritu que todo lo compenetra. El silencio como un aspecto del Agni Yoga. Entendemos que el cambio de paradigma que está ocurriendo trae consigo el despliegue de la sabiduría del corazón. Se ha estado preparando durante las últimas décadas y tiene que ver con el Agni Yoga que nos presentó el maestro Moria. Consideramos que el maestro presentó este yoga basado en la atención, el silencio, la serena expectación y la adaptabilidad para que el mayor número posible de discípulos lo pusieran en práctica y pudieran colaborar en dos aspectos fundamentales para evitar el triunfo del materialismo y las fuerzas retrógradas. Primeramente, limpiar los éteres planetarios, contribuyendo a la destrucción de egregores dañinos. Y en segundo lugar, introducir energías del plano búdico que toquen el corazón de los seres humanos por irradiación y ayuden a un despertar espiritual colectivo. Lo que suele ocurrir con el Agni Yoga es que nos desconcierta
en razón de que no tiene técnicas ni disciplinas, como sí lo tienen otros yogas. Trataremos de explicar qué sucede cuando practicamos Agni Yoga. En un primer momento, lo que hemos de realizar es vivir atentos a todo lo que sucede en nuestro interior y fuera de nosotros durante las 24 horas de cada día. En relación con el exterior, es estar atento a todos los seres con los que nos ponemos en contacto, sean seres humanos o seres de los reinos mineral, vegetal y animal. Esto establece una nueva relación. Si observamos con atención nuestro interior, es decir, las energías del cuerpo físico, las emociones y los pensamientos, ya sea que lo hagamos en la meditación de atención plena o de silencio, o mientras vivimos nuestra vida cotidiana, se produce un silencio. Si hay atención, consecuentemente hay silencio. Esto es muy fácil de comprobar en la meditación. Al observar atentamente un pensamiento, este comienza a disolverse, a desaparecer. Y si mantenemos la atención firme y profundamente, el pensamiento desaparece y se produce el silencio mental. También ocurre lo mismo con las emociones. Como hemos vivido desatentos y distraídos por mucho tiempo, la atención no suele mantenerse y vuelven las emociones y los pensamientos. Es cuestión de insistir hasta que aparezca una atención estable y sin esfuerzo. Ello nos llevará a un silencio que permanece en el tiempo. Cuando el silencio se perpetúa en el tiempo, aparece lo que se llama serena expectación, que es muy similar a lo que se describe como contemplación. Hasta ahora tenemos atención, silencio y serena expectación. Esta situación nueva en el ser humano produce la apertura de 3 chakras o centros de energía que están ubicados en la parte superior: el ajna, el corazón o centro cardíaco y el centro coronario o de la cima de la cabeza. El despertar del corazón produce muchas cosas muy elevadas, pero fundamentalmente la vivencia del estado de unidad con todas las cosas y todos los seres, lo cual también puede ser descrito como estado de no dualidad. Cuando estamos allí, hay entonces como consecuencia una perfecta adaptabilidad a todo lo que ocurre dentro y fuera de nosotros. Llegados aquí, a esta experiencia o vivencia, el corazón nos hace conocer desde dentro todo lo que existe. Nos conecta, por decirlo así, con la sabiduría cósmica. Ustedes habrán escuchado decir que el corazón es sabio y también que la mente se puede equivocar, pero el corazón jamás. Sintetizando, tenemos atención, silencio, serena expectación y adaptabilidad. Por esto, se dice que el silencio es un aspecto del Agni Yoga y también que es la puerta a realidades espirituales trascendentes. Todos los contactos y experiencias que antes anhelábamos, pero que nos estaba vedado vivirlas, con la puerta del silencio abierta por la atención, ahora son cosas que comienzan a ocurrir en la vida del ser humano. Hay un cambio casi total. Nace un nuevo ser humano. Pero dejemos que Vicente Beltrán Anglada nos diga con sus propias palabras
¿Cuáles son las posibilidades que se abren con la puerta del silencio? En el silencio con los ángeles. El proceso de sensibilización psicológica que precede al contacto débico debería iniciarse con un voluntario silencio de palabras, ya que según expresión de los propios ángeles, el silencio contiene espíritu y las palabras suelen contener aspectos materiales. Sea como sea, el silencio ha sido adoptado como norma de desarrollo espiritual por todas las escuelas esotéricas y místicas del mundo, y el contacto angélico, que es una expresión del desarrollo espiritual del ser humano, no podía escapar de la regla. El silencio de palabras atrae por simpatía el silencio de deseos y pensamientos, y según mi propia experiencia, la quietud mental ha sido una norma natural para establecer contacto con los devas. Acercamiento al ángel solar. De ahí que el único sistema de acercamiento consciente al ángel solar de nuestra vida, a nuestro primero y único maestro, es mantener el oído atento, delicadamente sensibilizado por un gran número de silencios, constante y persistentemente orientados hacia adentro, hacia aquel centro de conciencia que arranca en forma de vida desde el corazón, penetra en la mente y desde allí asciende hacia arriba, hacia las más elevadas cumbres de nosotros mismos, borrando con su estela de luz el recuerdo de pasados errores, de deseos inconsumados y de todo germen de pasión humana. Silencio en los asramas. Los maestros nos están enseñando desde hace años que la técnica del silencio es la única que puede liberar. En los principios del Raja Yoga se nos obligaba a ejercicios mentales, a trabajar con pensamientos simientes, pero a medida que avanza la raza, avanzan las posibilidades y va entrando la fuerza de Shambhala en el mundo a los grupos. Hay que cambiar la técnica. La técnica que va del intelecto a la intuición y el vacío que va del intelecto a la intuición es silencio. ¿Por qué no practicáis el silencio? El silencio abre las puertas de Shambhala. El silencio es la antesala, yo diría que es la llave que abre cada una de las 7 puertas de Shambhala. Shambhala, no sé si lo sabréis, pero esotéricamente se le llama a este centro la ciudad de las 7 puertas, y esto en un plano muy objetivo. Se ven 7 esferas de luz y cada esfera de luz exige una iniciación y un estado de silencio, hasta llegar a la 4ª esfera que corresponde al plano búdico, en la cual el silencio desde el ángulo de vista del pensador es total. La meditación es el silencio, contacto con el ser y con Dios. En el silencio creador, en el vacío tremendo que hemos creado, existe Dios, existe el ser, existe la eternidad, existe la paz, la fraternidad. Repito, ¿por qué no dejáis de pensar ya en lugar de meditar? No digo que no estudiéis, digo meditar tal como lo hacéis. Yo he estado meditando, he estado enseñando meditación durante muchos años, hasta que me he dado cuenta
de que en la nueva era la meditación es el silencio, porque estamos dentro de unas energías superiores. Las energías del primer rayo se manifiestan intelectivamente, se manifiestan en términos de intuición tremenda o en términos de atención, y hay que aprovechar los dictados de la nueva era, si no, quedaremos circunscritos, como siempre, dentro del límite de los recuerdos, del pasado. Silencio y servicio. Cuando se hace la meditación y cuando todo está en silencio, en un gran y místico silencio hay un acto de servicio, una ofrenda. La forma del grupo en esos momentos es la del Santo Grial. Se convierte en una copa inmensa de oro, brillante, que es el espíritu del grupo. Y entonces viene el espíritu de los avatares que puede manifestarse a través de este Santo Grial, de esta copa. Se vierte el contenido, digamos, del grial sagrado, de la mónada o del grupo de mónadas del grupo, se introduce en la copa y entonces se produce una unificación del grupo. Y esta unificación del grupo es necesaria si de una u otra manera queremos estar afiliados a la jerarquía en forma consciente, no de una manera intermitente como sucede actualmente. Silencio y puertas sagradas. Estamos tratando también de que la palabra que surge de este silencio expectante se convierta en la palabra santa, que debe abrir todas las puertas sagradas, porque debemos entender que el silencio es universal y que hay un silencio que pertenece al propio Logos, al Logos planetario y al Logos solar. Y entonces, en este silencio místico, se está preparando la propia y futura creación. Conclusión. A modo de conclusión de esta exposición, compartimos unas citas de Vicente Beltrán Anglada. Si hay atención, hay silencio. ¿Se dan cuenta? Para mí, esto es la realidad. Al principio, la aparición del silencio es fugaz, pero en la medida que el ser humano vive con profunda atención los momentos de silencio, son cada vez más frecuentes y duraderos. Se trata simplemente de vivir tan atentos y observantes en todos los momentos que en cada momento del día o de la noche exista un silencio en nosotros. La perpetuación del silencio es la serena expectación. La expectación serena de la mente, tal como decía un gran maestro de la jerarquía, es la avenida que conduce a la síntesis, al corazón. Una mente serena y un corazón abierto son la clave de la sabiduría cósmica. ¿Por qué no practicáis el silencio?